Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, seguimos adelante. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y bajo la conducción del Espíritu Santo, compartiendo con ustedes estos temas de mucho interés. En esta lección número 2 estamos reportando en esta semana el Génesis como fundamento y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como referencia para los comentarios, Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, reiteramos, estaremos compartiendo con ustedes la muerte. Es el tema en que nos vamos a empeñar a estudiar durante los próximos minutos, 25 minutos más o menos. Y aprovechamos el momento también para saludar a nuestro buen amigo y hermano, el pastor Cristian Veras, con nosotros aquí en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Qué bendición en este día poder estar en pie, dando gloria a Dios por la vida, por el don precioso de la vida. La vida es lo opuesto a la muerte, ¿no? Uh-huh. Si le preguntan, pastor, ¿qué es la muerte? ¿Qué usted diría? Pues ya usted acaba de decirlo, es lo opuesto. La ausencia de la vida. Sí, claro. Como se le preguntó a Tomás de Aquino en una ocasión, ¿qué es la luz? Y él dijo, la ausencia de las tinieblas. Claro. Sí, por supuesto, por lógica. Me gustan esos exámenes así que me dan la respuesta de una vez ahí mismo en el comentario. Con lógica, claro, sí es. Gracias por ser bondadoso con esa pregunta. Claro que sí. Bendiciones, amigos y hermanos. Reciban un abrazo en Jesús y les invitamos de inmediato para que podamos ponernos en contacto con el cielo. Padre Santo, infinitas gracias te damos porque eres maravilloso. No podemos iniciar una oración sin agradecerte, porque es el tema más fascinante, darte gracias por tantas maravillas que has hecho con nosotros y en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a que con corazón humilde, dirigidos por tu Espíritu Santo, mi compañero y este servidor, podamos llevar este tema hacia nuestros oyentes. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a nuestro tema para este día, que es un tema difícil de tratar porque tiene que ver con la muerte. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, como dice el libro de Génesis, y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El barro combinado con ese hálito de vida es integral. El ser humano es integral, total. Pero lo que establece la diferencia es ese, el hálito de vida que Dios da al ser humano. Podemos entenderlo de esta manera. Cuando nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en la radio, tenemos algunas lámparas que están iluminando esta cabina donde estamos realizando este trabajo. Si alguien decidió colocar el dedo en el interruptor que pasa la luz a la bombilla, de inmediato se produce un apagón, porque la corriente que es vital para que haya luz desapareció. Entonces, en nuestra manera de entender, la muerte es algo así: soplo de vida, hálito al ser humano, y se produce la vida. Cuando ese hálito de vida desaparece y pertenece a Dios, se interrumpe la vida, porque el pecado es la separación. El pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si hay algo que se define muy bien en la palabra de Dios, es que el pecado produce muerte y produce dolor en los seres que pierden algún familiar, alguien querido dentro de la familia. Se produce un gran dolor, y eso es como consecuencia de la muerte. La separación del ser humano con Dios empieza de inmediato a morir, aunque
Físicamente hay muchas personas que pueden durar un buen tiempo viviendo, desobedeciendo a Dios, pero van muriendo lentamente hasta que finalmente se produce esa separación del hálito de vida y el hombre muere como consecuencia del pecado. Así es. Sería, por lo general, cuando estoy hablando en algunas conferencias, yo hablo de la muerte. Hay una serie de hechos que va a salir pronto sobre el origen de la vida y de la muerte y la solución a eso, por supuesto. Y el asunto trata primero sobre la vida, porque para haber muerte tiene que haber vida primero. Claro. Y ya usted lo dijo. De hecho, estuve observando en su comentario que hizo una fusión entre Génesis 1, 26, 27 y el 2:7, donde Dios crea al hombre. Dice que Dios formó al hombre utilizando la palabra yazar. No utilizó bara, utilizó yazar. Sin embargo, en Génesis 2:7 forma también. Hay 3 verbos para Dios crear. No utiliza en ninguno de los dos bara, sino está asaf y yazar. El asunto es que en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre llegó a ser un ser viviente. Más bien la traducción debería decir, y el hombre fue un ser vivo. Lo que nos da vida es el Espíritu de Dios. Claro. El patriarca Job, en el capítulo 33, versículo 4 de su libro, el Moisés, bueno, se cree que fue Moisés, nosotros creemos eso por inspiración de Elena de White también, que lo dice. El Moisés dice, el Espíritu de Dios me hizo, porque el soplo del Omnipotente me dio vida. De manera que la vida procede de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, este relato, hablando de la creación de la humanidad, revela que la vida procede de Dios. Ahora, ¿cómo surge la muerte? La muerte surge cuando nosotros nos separamos de la vida. La pregunta al principio fue intencional. Por eso, Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué indica esto? Que la vida no es solo que respiremos, que podamos andar, que caminemos, que comamos, que hablemos. Esos son elementos de la vida, sí. Son cosas que dicen que estamos vivos, pero la vida en sí no es eso. La vida es tener a Cristo, y separarnos de Cristo entonces nos trae muerte. De manera que la muerte es más bien la separación del dador de la vida, que es Cristo. Por eso, pastor, cuando alguien que aparentemente goza de buena salud en esta tierra se mueve pero sin la presencia de Dios, de su espíritu, algunas personas dicen que son como muertos rodantes ahí, que aunque tienen vida, pero si no tienen el Espíritu de Dios, pues lo que hacen que se mueven y hacen actividades. Mientras usted estaba haciendo su comentario, yo pensaba en ese momento sobre aquella famosa visión que se le dio a Ezequiel en el capítulo 7 de los huesos secos, y no cualquier tipo de hueso. El texto habla de una expresión secos en gran manera, para determinar la situación de esos cadáveres que estaban allí, o de los huesos que pertenecen a ese cadáver, y tenía como alguna inquietud, y se produce una manera de ilustración, una conversación entre Dios y Ezequiel, y le pregunta, hijo del hombre, ¿esos huesos volverán a vivir? Bueno, pero ¿y cómo? ¿De qué manera? Y entonces el Señor lo lleva a un punto tal que cuando entra el Espíritu de Dios, esos huesos que estaban secos en gran manera empezaron a cobrar músculo, sangre y todo eso. ¿Dónde estaba la diferencia? En que esos huesos no tenían el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu, es lo que establece la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios entra, haciendo una comparación con la situación del pueblo de Israel, que estaba muerto, aunque caminaban y hacían cosas, pero no tenían el Espíritu de Dios. Estaban muertos. Si el Espíritu de Dios llega a la vida del ser humano, así como se produjo en el libro de Génesis, también el ser humano que aparentemente está muerto, cuando el Espíritu de Dios llega, da vida. Sabes que es un tema de la serie
de hecho. Ajá. El Ezequiel, Yo le estoy tomando los temas ahí de su Sí. serio y lo estoy entrando acá. ya le dije, hay un libro de Mark Finley que se llama Estudiando Juntos. Sí. Parece que estudiamos juntos. El asunto es que Ezequiel capítulo 37 está hablando de una resurrección colectiva. Ujú. Y el pueblo, eso fue en Babilonia, de hecho, el pueblo se quejó de que estaban muriendo. Cuando te habló de un valle de huesos, está hablando de un cementerio. Sí, señor. Un cementerio grande, dice que había huesos y que eran muchos, pero muchos, y secos en gran manera, como usted presentaba. Y el pueblo dijo, nuestra esperanza se terminó, Wow. ya no hay esperanza. Y entonces Dios le envía un mensaje al pueblo a través del profeta Ezequiel, y es lindo el capítulo 37 donde termina diciendo, el Señor dice, yo os traeré y os volveré a la vida, pueblo mío, aleluya. Amén. Lo que está indicando es que hay la muerte es terrible, pastor. Oh, que sí, terrible. La muerte interrumpe el curso natural de la vida y es tan intrusa, tan fresca, porque no se dice fresco. Hay algunas personas que dicen fresco, eso es un dominicanismo. Ujú. Se dice fresco. La muerte es tan fresca, tan atrevida, que llega en el momento menos esperado, cuando más enamorados de la vida estamos. Por ejemplo, usted tiene un hijo y ese hijo le da un nieto, usted quiere gozar de su nieto y quiere abrazarlo porque es su descendencia. Claro. La muerte interrumpe eso abruptamente. De hecho, el apóstol Pablo y otros escritores bíblicos personifican a la muerte. Jeremías 9:23, 9:21 dice, la muerte entró por las ventanas. Note eso, entró por las ventanas. ¿Cómo la muerte puede entrar por una ventana? La está personificando, Eso es así. indicando que la muerte es tan terrible que no repara. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, el proverbista dice que el hombre va a su morada eterna. Y dice que la muerte anda en las plazas, pastor, buscando a los jóvenes que están jugando. Ujú. Note eso. Sin embargo, también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, el versículo 14 dice que la muerte reinó. ¿Quién es que reina, pastor? ¿Una persona? Ujú. Ya sea hombre o mujer. Claro. Una persona. ¿Qué está diciendo? Los autores bíblicos están personificando a la muerte para describir que es tan terrible que aún en la misma mano de Dios la muerte arrebata al ser humano. Pastor, usted te estaba haciendo un comentario que nos llamó poderosamente la atención. Posiblemente algunos de nuestros amigos también se quedaron impresionados cuando usted decía que la muerte interrumpe lo que es el ciclo natural de la vida. Entonces Sí. da la idea que la muerte es introducida, que la muerte realmente no debía estar participando con los seres humanos, pero que ahora usted dice que la muerte interrumpe la vida. ¿Es acaso, se preguntará alguien, la vida un asunto normal que estaba ahí para que la gente no tuviera contacto con la muerte? Porque cuando usted dice que interrumpe el accionar normal de la vida, eso implica que el hombre fue hecho o tenía la capacidad para vivir para siempre, pero que el pecado pone una separación y entonces ya ahora cuando desobedecemos a Dios o dejamos que el pecado reine en nosotros, interrumpe la vida de una manera u otra. ¿Fue el hombre formado para vivir eternamente? La respuesta es sí, sin ambages alguno, sí. El Dios creó al hombre para que viviera eternamente. El hombre siempre ha tenido una eternidad condicional. Uh-huh. O sea, no la tiene ahora, claro, por causa del pecado. Dios fue creado con él y Cristo nos la dará de nuevo. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo dice que Cristo quitó la muerte y en lugar de ella trajo la inmortalidad por causa del Evangelio. Notemos que el Evangelio es Cristo. Es Cristo quien trae la noticia de que la muerte ya no va a existir. Quitó la muerte, porque en realidad es una intrusa, no fue parte del plan original de Dios. La muerte, como usted bien decía, fue introducida
después del pecado. Y es lógico que Dios permite la muerte, y ahí de hecho nosotros podemos ver el gran amor de Dios. Usted se imagina una persona con SIDA, ya deteriorado completamente, viviendo miles y millones de años, cayéndose en pedazos. No, eso es injusto. Una persona con lepra, por ejemplo, porque todavía existe la lepra. Hay muchos países donde existe, y aquí hay un lugar que se llama el leprocomio, donde hay personas con lepra, cayéndosele órganos, se le caen órganos, se le cae una oreja. Usted se imagina una persona así viviendo millones de años. En su amor, Dios permite que la muerte interrumpa la vida, pero luego, con el Evangelio de Cristo, la muerte es interrumpida. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, sorbida es la muerte en victoria. Y dice, ¿dónde está, oh muerte? Versículo 53 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. De manera que aunque la muerte es terrible, la muerte ha causado estragos difíciles en el ser humano, y que la triste realidad es que la vida llega a un final rápido y triste y sin posibilidad alguna de volver atrás. Como Billy Graham dijo, yo no sabía que la vida pasaba tan rápido. Se va rápido, se va rápido. Yo andaba en pantalones cortos ayer. Hace unos añitos nada más. Correcto. Y ya veo que es un hombre formado, con hijos, con nietos. Gracias por la delicadeza de no decir que ya nos estamos poniendo viejos. No, es que realmente, mire, hay un postulado que aquí hace mención el autor, cuando dice que la muerte es parte de la vida, y ese postulado no es cierto. No es cierto. En biología y en ciencias naturales hay un principio muy interesante que dice: el hombre nace, ¿qué cosa? Crece, se multiplica y muere. A mí me gusta siempre adornarlo de esta manera. Después de la entrada del pecado, aunque el hombre nace, se crece, la gran mayoría se reproduce, y algo que usted no debe obviar es la muerte. Pero es después de la entrada del pecado, porque como decíamos anteriormente, el plan, el proyecto de Dios, conforme a la obediencia, era que el hombre pudiese vivir para siempre, y ahí le puso el árbol de la vida, para que comiendo del árbol de la vida iba a permanecer para siempre, pero eso es bajo la condicionante, la promesa de que usted tenía que obedecer los mandamientos. Sí. Desobedecer, entonces produce sí el postulado de ciencias naturales. En la naturaleza el hombre nace, crece, se multiplica, y algo que sí podemos decir con toda seguridad es que muere. Esa es la gran idea, y el hombre, por más que ha tratado de luchar por acumular algunos años más con el asunto de los ejercicios, la comida, definitivamente va a morir. Pero ¿de qué manera nosotros podemos decir, y con cuánta seguridad podemos decir, que la vida será para siempre? En la medida en que empezamos en esta tierra aceptando la propuesta de Jesús, y cuando Él venga por segunda vez, el asunto del pecado que causa muerte, destrucción, será erradicado. Y no hay una cosa tan difícil cuando nosotros tenemos que pasar por la trágica situación de perder familiares y seres queridos, porque el pecado arranca la felicidad de los individuos, y eso es parte de lo que estamos viviendo. Pero ahí está la promesa. Hablamos acerca del hálito de vida. Cuando nosotros empezamos a vivir con Cristo y su Espíritu está con nosotros, pues disfrutamos de todo, aunque normalmente vamos a morir, pero tenemos la esperanza de vida eterna. La cuestión precisamente radica en que Cristo vino para asegurarse que ningún ser humano enfrente a la muerte sin esperanza. A eso vino Cristo. ¿Y por qué? Porque Él murió. Bueno, a mí me gusta mucho decir una frase: Cristo a veces no es nuestro ejemplo, sino nuestro sustituto. Es decir, en lo que Él no es nuestro ejemplo, es nuestro sustituto. Por ejemplo, acá en este caso,
Cristo vino a morir no como nuestro ejemplo solamente, sino como nuestro sustituto. Él murió en sustitución nuestra, porque la muerte que Cristo murió no fue la muerte natural por causa del pecado, sino que fue la muerte eterna. Sí. No fue la muerte que le acarrea a todos los hijos de Adán por el pecado. No, fue la muerte eterna. Y esa muerte eterna, de la que no hay regreso, de la que no hay vida, es la que Cristo murió para asegurarse de que nosotros no enfrentemos a la muerte sin esperanza. Pastor, hay una aparente contradicción, una paradoja, y es, ¿a qué vino Cristo? Juan 10:10, él dijo, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Indica que él vino a darnos vida, ¿no? Así es. ¿Y cómo nos va a dar vida muriendo? Bueno, eso se ilustra, para poner un caso. ¿Cómo decimos a una gente cuando se bautiza? ¿Cómo le decimos? Depende. ¿A qué se refiere? Cuando usted se bautiza, Ajá. está muriendo. Está simbolizando, sí, correcto, la muerte y la resurrección de Cristo. Perfecto. Sí. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos mirarlo así. Sí. O sea, aceptando la muerte de Jesús en nosotros, y repetimos una vez más, aunque nosotros sabemos que vamos a morir, pero cuando aceptamos a Jesús, su muerte proporciona vida a los seres humanos. Lo veo de esa manera. Hay una autora que dice que Satanás se alegró cuando supo que Cristo venía a morir. Primero temió de que rescatara a la raza humana, y luego de la muerte hizo todos los preparativos para que no resucitara. Por eso hay tantas teorías acerca de la resurrección de Cristo. Sí. Porque el mismo Pablo dice, si Cristo murió y no resucitó, nuestra fe todavía es vana y estamos en nuestros pecados. Eso es el asunto está... En 1 Corintios capítulo 15. Correcto, 26, me parece que es 15-26. El asunto está en que Cristo viene a morir. Y entonces, al venir a morir, está entrando al territorio del diablo. Está utilizando algo que el diablo utiliza para afectar a la humanidad, a los hijos de Dios. Y entonces Cristo, con esa muerte, vence al diablo. Amén. Porque resucita. Hay un teólogo católico llamado Gregorio Nacianceno, que él dice que Cristo engañó a Satanás. Y oiga, aunque la expresión, por ejemplo, no es aplicable a Cristo, porque en Cristo no hay ningún tipo de engaño. Por supuesto que no. Él dice que lo engañó porque, por ejemplo, el diablo en la tentación le pregunta, ¿a qué tú vienes? Yo vengo a rescatar a mi gente. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la cruz. No tienes que ir a la cruz, yo te lo doy. Soy yo quien lo tiene esclavizado, yo te lo doy. Jesús tiene que llegar a la cruz para poder rescatar a la raza humana. Eso es real. Era la única forma para hacerlo. Cristo decide ir al Calvario. Entonces Satanás dice, me voy a asegurar de que no resucite. ¿Qué fue lo que pusieron en la tumba de Cristo, pastor? El Pilato, por ejemplo, dice que hubo un centurión, ¿no? Uh-huh. Un centurión. ¿Un centurión qué es? Un soldado romano. Él, de manera particular, sí, es un soldado romano. Pero que tenía dominio sobre 80 o 100 soldados más. Correcto, de 80 a 100 soldados. Oigan, 100 soldados romanos. Uh-huh. Y podía haber 120. Uh-huh. Y se colocaba dentro, en fin, 100 soldados romanos. Y Satanás, ¿qué puso en la tumba de Cristo? Una legión de ángeles. Una legión. ¿Sabes? De acuerdo al contexto romano, una legión va entre 5 a 12,000 uh-huh. demonios para que Cristo no resucitara. Sí. Pero hay un poema que dice, más qué fatal error, Cristo muriendo ganó más victorias que con su vida. Amén, así porque es. La muerte de Cristo es lo que nos da vida. Parece una paradoja, una aparente paradoja, no lo es. Porque Cristo nos da vida con su muerte y es la garantía de que nosotros jamás enfrentemos a la muerte sin esperanza. Señores, en la parte final hay una pregunta de reflexión y se nos invita quizás a reflexionar en ello y hacer algún comentario. Si el problema de la muerte no fuera resuelto, ¿por qué sería
nuestra vida inútil y sin sentido en última instancia? ¿Quién nos enseña este hecho acerca de cuán agradecidos debemos estar por lo que Jesús hizo por nosotros? Y eso nos hace llevar, y me voy a montar en su comentario, pastor, que usted estaba realizando, sobre la tragedia de una persona que puede convivir 100, 200, 300, 400, 500 años con una enfermedad como es el cáncer. Hay gente sencillamente que le piden a su médico que le pongan una inyección letal, sí, y mueren. Eutanasia. La eutanasia. Eutanasia. Y hacía mención acerca de la lepra. Sí. La lepra es una enfermedad que no causa dolor, pero que los pedazos se van cayendo. Y entonces mentalmente, ya vamos a decirlo así, la gente tiene la intención de no vivir más porque está expuesto a la burla, al sufrimiento en el sentido mental, aunque no físico, pero eso, hay una relación estrecha entre la mente y el cuerpo. Y entonces una gente así. Usted sabe lo terrible que es uno mantener una vida de esa forma, ¿no? Terrible. Entonces de ahí que debemos agradecer a Dios porque el mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo y el Señor Jesús venció cuando murió para que hoy gocemos de vida eterna. Así es que, amigo, no importa que tengas o no tengas salud, el hecho de vivir en esta tierra sin Cristo va a producir dolor y sufrimiento, y cuando nosotros definitivamente aceptamos a Jesús, aunque tengamos que pasar por el proceso normal de la muerte, vivimos entusiasmados, con mucha alegría y con mucha felicidad, porque finalmente, cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que son fieles a su nombre, pues vencerán. Amén. Qué maravilla. Señores, a veces la muerte es un alivio cuando llega al ser humano, porque definitivamente Dios la usa para bendición de sus hijos. En una enfermedad terrible, repetimos, cualquier cosa, la muerte es un alivio, pero hay una esperanza de vida eterna. Amén. Y esa esperanza la da solamente Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, qué maravilloso es tu amor, cuán grande eres, cuán bueno eres. Gracias, Señor. Alabado seas por siempre. Si hay alguna persona, oh Dios, que por causa de la muerte está sufriendo o temor alguno, entra en ese corazón. Amén. En este momento. Amén. Y repara, oh Dios, lo que haya que reparar allí. Permite que todo ser humano que escuche esta lección tan maravillosa, a partir de este momento pueda tener esperanza en Cristo Jesús. Amén. Oramos y hablamos contigo en tu nombre santo. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.